Muchas gracias por asistir a otra sesión del seminario de topología de la UAM Iztapalapa. En esta ocasión tendremos la participación de nuestro compañero Salvador de Jesús Hernández, que nos hablará sobre métricas difusas y variables aleatorias difusas. Salvador, por favor. Gracias. Gracias, Diego. ¿Qué tal, compañeros? Gracias. Buenas tardes a todos y pues agradezco la invitación al seminario. Pues les voy a platicar sobre métricas difusas y variables aleatorias también difusas. Bueno, no mencionó Diego, pero pues también yo soy estudiante del posgrado. Estoy haciendo el doctorado en el área de probabilidad. Y pues está curioso que yo digamos, trabajo con probabilidad en un seminario de topología, pero en el transcurso de la investigación me topé con varios problemas de topología. En particular ahí investigar sobre métricas difusas y pues eso fue lo que motivó que me invitaran aquí. Y bien, pues paso a... Ahora empiezo con los preliminares, que es pues mencionar que es un número difuso, que es lo que va a aparecer durante toda la plática. Y aquí pues es la definición de un número difuso. Un número difuso, en este caso vamos a pensarlo como una función cuyo dominio es Rm y cuya imagen está en el 0,1, que cumple ciertas características. Esta función tiene que ser semicontinua superior. Los conjuntos dados por esta expresión, que se llaman alfacortes, es decir, están totalmente definidos a través de la función u, son básicamente los elementos en el espacio para los cuales la función mu de u es mayor o igual a alfa. La función mu de u no mencioné, pero suele denominarse función de pertenencia. Entonces, estos alfacortes exigimos que sean convexos para todo alfa en el 0,1. Entonces, entonces, retomo. Entonces, la primera es que sea semicontinua superior, luego exijo que estos conjuntos sean convexos, y luego también pido que exista al menos un elemento en el dominio en el que la función valga 1, y que el soporte de esta función sea acotado, que está dado este conjunto, y al cual vamos a indexar con el 0. Aquí todos los que están acá los indexo con un alfa entre el 0 abierto, el 1 cerrado. Entonces así ya tendría como que toda una colección de conjuntos. Entonces esto es lo que entendemos por un número difuso. Ese espacio lo voy a representar de este modo, con esta f garigoleada, Rm. Va a ser el conjunto o el espacio de los números difusos. Y bien, bueno, aquí también otra cosa. Aquí yo lo estoy definiendo únicamente para Rm, pero bien puede ser para cualquier conjunto, cualquier espacio métrico. No lo tenemos por qué restringirnos a Rm. Sin embargo, yo me enfoco en el caso, digamos, real, porque la mayor parte de las aplicaciones pues es Rm, ¿no? Y como yo lo apliqué a algo, digamos, concreto, pues este fue el espacio que yo utilicé. Y luego, consecuencias inmediatas de la definición es que los conjuntos o la familia de conjuntos que definí anteriormente, que denominé alfacortes, los cuales dije que iban a estar indexados esa familia en el 0,1, que son compactos y convexos, cumplen estas tres características. Están como que anidados de manera decreciente. Pues yo exigí de inicio que fueran compactos y convexos, y pues aquí está, ¿no? Bueno, esto es como que ya de la definición, y esta también es muy, muy inmediata, por eso puse consecuencias inmediatas. La segunda es que cumplen esta tipo continuidad por la derecha, en el sentido de una convergencia de difusos, de conjuntos. Entonces, estas tres características pues son relevantes respecto a un alfacorte. Luego, aquí hay un teorema que es bastante fundamental en teoría difusa, que se llama teorema de representación, y dice lo siguiente: si yo tengo una familia de conjuntos pues indexadas aquí en el 0,1, que son decrecientes, o sea, y están anidadas de manera decreciente, cada uno de estos conjuntos es convexo y compacto. El elemento A0 es compacto,
sin que si tengamos la garantía de que sea convexo o no. Cumple una propiedad tipo continuidad por la derecha, en el sentido de una convergencia de conjuntos. Entonces, si yo tengo una familia cualquiera que cumpla estas tres características, yo puedo afirmar que existe un número difuso tal que sus alfacortes están dados por estos conjuntos A indexados con la alfa y cuya función de pertenencia es esta. Es decir, entonces, ¿esto qué me dice? Que cualquier número difuso está totalmente determinado por su familia de alfacortes. Es básicamente lo que quiere decir este teorema. Entonces, si yo tengo un número difuso, pues que en un inicio es una función que cumple ciertas características, en vez de pensarlo como una función, ahora lo pienso como una familia de conjuntos. Y esa familia de conjuntos tienen que ser convexos, compactos, y el elemento cero tiene que ser compacto. Una pregunta. Sí, claro. Es que dijiste que el A0 no tiene que ser convexo, pero sí tendría que ser. No, lo es, sí, sí. O sea, no lo necesitas pedir, pero sí lo Exacto. porque es la intersección de convexo. Exacto. Sí, no es, pero pues, es. Bien. Luego, bueno, aquí pongo una clase particular de número difuso. Aquellos que tienen una función de pertenencia de este tipo se les llama número difuso left and right. Y pues bueno, lo menciono como, digamos, un caso curioso porque son los números difusos con los que yo he trabajado en todo mi tesis, los LR. Y básicamente aquí engloba todo mayor aplicación en la vida real, ¿no? Todas las aplicaciones casi que hay están sobre estos números difusos. Y por eso digo, lo menciono, ¿no? Los LR, que tienen una función de pertenencia de este tipo. Muchas veces estas funciones de pertenencia se ven como un trapecio o como un triángulo. Entonces, estas son las que siempre se van a ver en la práctica. Pueden que sean de este tipo. Esta puede ser la función de pertenencia, un trapecio, un triángulo. Y esas son las más usuales en las aplicaciones. Y aquí están englobadas. Yo ya tengo un espacio de números difusos y bueno, este espacio pues a uno le interesa darle estructura, tanto pues como orden, operaciones y en particular una métrica. Y pues ¿cuál es el candidato para que sea una métrica en este espacio? Que como dije es una familia, cada uno de los elementos es una familia de conjuntos, pues va a ser la métrica de Hausdorff, va a ser la distancia de Hausdorff. Pero antes de entrar a eso, quiero presentar la métrica de Hausdorff como tal. Aquí pienso en todos los subconjuntos compactos de Rn y los voy a denotar con esta K. Entonces, en este espacio, en el espacio de todos los subconjuntos compactos de Rm, está definida esta métrica, la de Hausdorff. Tal cual, ¿no? Entonces es el máximo de estas dos, digamos, supremos de distancias. Aquí la D representa la distancia de un punto A al punto B, la que conocemos de siempre, ¿no? Aquí además, este es con la métrica euclidiana, la de RM. Entonces, esta es una métrica en el espacio de los conjuntos compactos de RM. Y bueno, pues como tal, como es métrica, pues cumple las características o las propiedades, pues que forzan que efectivamente sea una métrica, ¿no? Entonces, pues que están aquí dadas. Luego, para esta métrica, pues aquí, por ejemplo, menciono cuál es su topología, o una base para su topología más bien. Entonces, las van a ser curioso, bueno, como tiene que ser, como es un espacio métrico, una base pueden ser las bolas abiertas, y en este caso pues, las bolas abiertas están dadas de este tipo. Yo digo que un conjunto U es abierto en el espacio de los compactos de Rm, si para cualquier elemento de este conjunto U, o sea, este es un compacto,
existe un alfa tal que la familia de todos los compactos que están a distancia menor o igual de K es menor a epsilon, ¿no? Entonces ese es el supercandidato para hacer la base. Bueno, y lo es, ¿no? Porque es métrico. Entonces, en fin, luego la convergencia, en este espacio de los compactos de RM, la convergencia pues es lo que se espera, ¿no? Una sucesión de compactos converge a un conjunto K si el límite de las distancias de Hausdorff del elemento Kn acá es igual a 0, ¿no? O sea, eso es como la definición. Pero bueno, lo que sí es como interesante es ver cómo se interpreta cuando uno aplica la definición de a partir de, dado un epsilon, existe un m, tal que para todo n minúscula mayor a ese n que di que existe, se tiene que cumplir estas dos contenciones, ¿no? Aquí la cosa, pues ya cuando uno trabaja con una métrica de conjuntos y está queriendo probar cosas, no es, digamos, un poquito confuso al inicio porque hay que verificar contenciones. O sea, aquí en sucesiones de números, pues se ven desigualdades. Que para todo caen dentro de esta vez. Por esto, una distancia por acá del conjunto límite, ¿no? Y luego se tiene que probar que el conjunto límite está dentro de del conjunto formado por los elementos del espacio que están a una distancia menor a epsilon de Kn. Entonces, lo menciono porque cambia bastante de cómo se opera probar que algo converja, ¿no? O sea, no es como uno está acostumbrado a hacerlo con números y cuando lo hace con conjuntos siempre es un poquito, bueno, al menos en mi caso me pareció un poquito diferente, ¿no? Luego, bueno, este es un ejemplo. Pues puse algo que ejemplificara un poquito esto que estoy diciendo. Por ejemplo, en el caso en R, puedo tomar el compacto 0,1 y K subíndice n formado por esta mallita de los enteros, perdón, de los racionales cuyo denominador es n y pues el K puede variar entre 0 y n, ¿no? Esta mallita, pues podríamos pensarlo que es como una partición del sistema, ¿no? Entonces, se cumple esto, ¿no? Que el límite de esta sucesión es el cerrado 0,1. Y aquí pues hay algo como que es curioso, ¿no? Esto es un conjunto finito, ¿no? Y estamos diciendo que converge a un conjunto no numerable. Entonces, ahí hay algo como que eso obliga a pensar en esta convergencia, en qué es lo que significa. Lo que exige esta convergencia es que los conjuntos, los elementos de los respectivos conjuntos estén juntos. Únicamente es eso. No es que los dos objetos o ser muy similares, ¿no? Porque pues un conjunto finito, ¿cuándo va a ser igual a un conjunto no numerable, ¿no? O sea, ¿no? De ahí un abismo entre ellos dos. Lo que sí, se parecen sus puntos, están muy cerca. Entonces, eso es lo que significa la convergencia en la métrica de Hausdorff, básicamente, ¿no? Entonces, aquí pues puse esto para ejemplificar esto que acabo de mencionar. Y como dije, ¿no? O sea, hay que probar esto, se da un epsilon positivo, entonces hay que probar que existe un n, tal que si los n minúsculos son mayor al n, se satisfacen estas dos desigualdades, o que son básicamente las contenciones que di hace rato. Es básicamente eso, ¿no? En el caso de R, se traduce en probar dos desigualdades y pues bueno, ¿no? Es un análisis hasta ciertamente sencillo y pues está entretenido. Igual no me detengo mucho, pero pues es un ejemplo para ver qué onda con esa métrica. Luego, características de este espacio, del de los compactos de RM y la métrica de Hausdorff, suceden varias cosas. La primera, que es muy relevante, es que es espacio completo. Entonces, pues, ¿qué significaría hacer o probar esto? Sería dar una sucesión de Cauchy
aquí de compactos y probar que su límite, que está dado por esto, es también compacto. El que se pone como candidato para límite son el conjunto de todos los puntos límites de las sucesiones que tienen elementos aquí, en los Ks-Ns. Entonces, ese es el candidato y pues bueno, se tiene que probar que este es su límite, ¿no? Y luego también es separable y aquí pues el denso numerable que está contenido aquí son todas las familias de elementos cuyas componentes son racionales. Bueno, estoy pensando en vectores de Rm, entonces esos vectores en Rm, todas sus componentes tienen que ser racionales, o por supuesto tienen que ser distintos del vacío y tienen que ser finitos. Todas estas familias finitas son un denso numerable en los compactos de Rm. Luego es localmente compacto, también sucede eso. Aquí obviamente doy un compacto aquí, un puntito, o un compacto, y la vecindad que pruebo que tiene cerradura compacta, pues es esta, ¿no? Es como que lo clásico, digamos, en espacios métricos. Luego, también otra cosa, ¿no? Este espacio, el de los compactos con la métrica de Hausdorff, es un cono convexo. Es decir, gracias a la suma de Minkowski, que está definida así, si yo tengo dos compactos, la suma de ellos está dado por esto. También es otro compacto y es cerrado bajo la multiplicación por escalares. Yo tengo un escalar positivo y un compacto, entonces este conjunto vuelve a estar aquí, ¿no? Y la razón de esto es porque la función suma es continua en el espacio producto. Curiosamente ahí se ven por el espacio producto, estas dos son operaciones continuas, entonces la razón de ello es esa es la razón, pues, que son funciones continuas, pero con la métrica del espacio producto. Y en fin, luego otra cosa, el espacio K subíndice C, que está constituido por todos los compactos convexos, es un espacio cerrado de aquí. Entonces, eso es algo que le da una característica interesante al conjunto de todos los convexos compactos. También es completo y separable, porque si pruebo que es cerrado, y pues yo sé que el espacio de los compactos es completo y es separable. Y aquí el conjunto que se da, bueno, uno de los conjuntos densos numerables del espacio de los convexos serían estos, que se llama, la comp es la envolvente convexa de un conjunto F, donde ese conjunto F es un conjunto finito de vectores con componentes racionales y ya, ¿no? Entonces, este es su conjunto denso numerable. Bien, entonces, pues bueno, ¿no? O sea, son características como que siempre muy deseables en un espacio, ¿no? Todo separable, completo, pues tiene hasta cierto punto una estructura, la de cono convexo. Obviamente no puede ser espacio vectorial porque la diferencia, o sea, si alfa es negativo, diferencias de convexos no cae siempre en convexo. Entonces, bueno, es lo único que se puede decir. Y pues bueno, esa métrica, la que acabo de decir, en el espacio de los compactos de Rm, es la que ahora sí retomo a una métrica difusa, regreso a una métrica difusa. Había yo dicho, los números difusos los puedo caracterizar por familias de compactos convexos. Entonces, si yo voy a definir la distancia entre ellos como el en el 0, 1, distancias de Hausdorff de los respectivos alfacortes. Esta es mi métrica, digamos, le llamo D infinito. Esta es la métrica o la distancia más importante y más útil en el espacio de los conjuntos difusos. Todas las cosas que están documentadas sí, digamos, en la literatura sobre el comportamiento, digamos, a lo que voy que son variables aleatorias difusas. Entonces, pues bueno, pues para mí esta es como que la más importante. O sea, hay muchas más, ahorita voy a presentar, pero para los fines que yo he trabajado, esta para mí es la principal. Y pues bueno, ¿qué características tiene el espacio de los números difusos con esta métrica
D infinito, definida de este modo, pues es completo, es un cono convexo, no es localmente compacto y no es separable. Y esta última característica que no es separable, pues muchas veces es como un problema, ¿no? Porque en probabilidad siempre es deseable que en las variables aleatorias existan, estén definidas o indexadas, más bien, perdón, indexadas sobre un conjunto separable, porque queremos siempre tomar las componentes en el conjunto denso para asegurar ciertas convergencias. Entonces, pues bueno, esto es un detalle significante de este espacio, ¿no? Significativo. Bien. Luego, pues este espacio de los números difusos con esa métrica, pues mencioné que no es separable. Y lo menciono porque uno podría pensar que como está tan, digamos, relacionado de los compactos de Rn tan deseables, pensaría uno que pues todas se heredan, ¿no? Y pues bueno, y la primera que se ve que no es así es la separabilidad. Y pues bueno, aquí menciono por qué no es separable. Y, o sea, lo que pruebo es que existe una familia una familia no numerable de números difusos que es discreta. Entonces, pues por esa razón, como existe una familia de difusos no numerable que es discreta, entonces el espacio no puede ser separable. Porque todo espacio separable, una familia discreta tiene que ser a lo más numerable. Y entonces eso es lo que ejemplifica esta parte, ¿no? Doy una familia de difusos que es discreta y es además no numerable, ¿no? Su función de pertenencia es de este tipo, valen 1 en un punto B del espacio Rm, que el Rm es el vector que tiene 1 en la primera componente y 0 en las demás, A es el origen, y esta función va a valer gamma, es decir, el número por el cual está indexado, si la x está en el segmento de recta que une A y B, sin contar el extremo B, y 0 en otro caso, ¿no? Entonces, esta función es únicamente 1 en el punto B, gamma en la recta que une A y B, y 0 en todo lo demás. Y bueno, sucede que estas funciones tienen alfacortes dado por esto, que además están como que bien caracterizados a partir de su índice gamma. Y luego, pues, con estos alfacortes yo calculo la distancia entre ellos dos, distintos, por supuesto, y veo que están todos a una distancia 1. Y pues bueno, eso es lo que les decía, ¿no? La conclusión de que existe una familia no numerable discreta en el espacio de los conjuntos difusos. Bien, ahora, otra métrica que igual que es bastante común y pues famosa en el espacio de números difusos son las métricas que se denominan del tipo LP, más o menos, aquí LP. Y en la anterior, en la métrica infinito, pues se tomaba un supremo sobre los alfas. Aquí se toma pues la integral de Lebesgue en el 0,1 de esta función, que es la distancia de Hausdorff elevada a la p, y pues integrar sobre el alfa, ¿no? Aquí obviamente pues primero habría que ver muchos detalles para ver si esta función es efectivamente medible con respecto a la medida de Lebesgue en el 0,1 y que esté bien definida, que sea medible, en fin, ¿no? Se tiene que antes como que pues probar todo ese tipo de características sobre esta función para poder definir esta métrica. Entonces, bueno, este espacio métrico, los difusos con esta métrica son un espacio completo. Bueno, aquí en el caso en el que P es igual a 1, es separable. Aquí, bueno, puse nada más que era completo, pero también debía haber añadido que es separable. Solamente cuando P es igual a 1, el espacio es completo y separable. Si P es distinto de 1, es únicamente completo. Entonces, otra métrica que aparece bastante. Luego hay otra métrica igual que se llama la métrica del supremo o la de convergencia uniforme. Yo tengo dos números difusos, como dije hace rato, los difusos son o bien familias de conjuntos o funciones, y si lo veo como desde la perspectiva que son funciones, pues puedo también definir una métrica
dado por esta, ¿no? La del supremo, que es el supremo de la diferencia de las funciones de pertenencia, variándolas sobre todo el espacio, ¿no? Esta métrica es la que menos la que menos da una estructura agradable al espacio, es decir, no es completo ni separable, y fallan muchísimas otras cosas más, ¿no? Pero bueno, existe. Puede que sirva para algo, pues sí quizá, pero en general no es muy útil. No es muy útil esta métrica. La métrica de Wasserstein, y es dada por este tipo, ¿no? Bueno, yo puse nada más la de orden 1. Aquí el 1 viene de que aquí estaría elevado a la 1 y luego bueno, necesariamente, pero yo elegí la de orden 1 y está dada por esta cantidad, que es la integral de Lebesgue de la función W1, W subíndice 1, se toma sobre los alfacortes. Esta es la que se llama la métrica de Wasserstein, sobre los compactos U subíndice alfa y B subíndice alfa, aquí debería ir un B, y se define de este modo. Entonces, chéquense, es como que una integral del 0,1 sobre esta función, pero esta función está definida a partir de otra función, perdón, de otra integral, y esa integral es bastante como técnico esto. Aquí significa, se integra la distancia, bueno, la diferencia x menos y, son puntos en Rm sobre el producto cartesiano de los compactos A cruz B, y se varía la medida va a variar sobre todo este espacio, que son todas las medidas de probabilidad que tienen como soporte al conjunto A cruz B. Es bastante complicado igual explicar ahorita, sobre todo si pues bueno, que no están familiarizados quizá todos con probabilidad, pero bueno, es básicamente aquí es una integral sobre un espacio de medidas de probabilidad que tienen una característica pues particular, ¿no? Que su soporte es el A cruz B. Y bueno, entonces esto sí es bastante ya más técnico, en el sentido de probabilidad, claro. Entonces, pues bueno, esta es otra, ¿no? Esta es otra métrica. Y en este caso, pero no es separable. Y bueno, aquí hice una tablita para hacer como un recuento de las métricas que acabo de mencionar, la de infinito, la de P, la del supremo y la de Wasserstein. Algunas aplicaciones que tienen, que son muy relevantes. Esta, la de Wasserstein, se aplica a algo que se llama transporte óptimo, la del supremo en análisis funcional, la de P en integración difusa y la de infinito en convergencias estocásticas. Y bueno, esas como sus aplicaciones más relevantes de cada una de estas. Y bien, ahora cambio un poquito de tema y menciono que son multifunciones. No sé si aquí alguien haya trabajado alguna vez multifunciones, las conozca, pero bueno, si no, lo menciono, ¿no? Una multifunción es una función que se denota de este modo, ¿no? Como de X, del espacio X al espacio Y, donde el dominio es un espacio métrico y lo mismo que el contradominio. Son espacios métricos, obviamente pues no necesariamente tienen que ser iguales, tienen distintas métricas, pero tienen aquí una particularidad estas funciones. Aquí a cada elemento del dominio, a cada X aquí, le asigno, o sea, f de Y va a ser un conjunto de Y. O sea, aquí estas funciones lo que hacen, mandan puntos en conjuntos. Por eso se llaman multifunciones. En inglés pues se llaman set-valued function. Entonces, son funciones en verdad muy distintas a las puntuales. Si una función asigna puntos a cada punto asigna conjuntos, la estructura de esas funciones cambia bastante. Y bueno, yo hasta apenas que estuve trabajando con mi tesis fue que estudié estas cosas y yo no las conocía y en serio me voló la cabeza toda esa teoría. Está muy interesante, muy bonita. Y algo aquí que es relevante, estas multifunciones, bueno, son funciones que van de X al punto potencia de Y, ¿no? Sin el vacío.
Pero pensar como que la función va de x al potencia es restarle o quitarle cualidades. Porque básicamente si la pensamos así como una función de x al potencia, se convierte en una función puntual. O sea, nada nos quita ver el potencia como un punto, los elementos del potencia como puntos. Entonces, pensar estas funciones de ese modo no es útil, no tiene, digamos, ninguna relevancia, pero sí tiene relevancia cuando nos olvidamos de que las imágenes, es decir, los conjuntos, están en el potencia y fijarnos en las imágenes como conjuntos. Entonces, bien, asumimos que las imágenes son cerradas, es decir, para cada x, las imágenes son conjuntos cerrados de y. Y estas funciones se estudian casi siempre a partir de sus gráficas. Porque pues ahí es donde pues sí se engloban las dos cosas, ¿no? La noción de que sus imágenes son conjuntos. Entonces, por eso sirve mucho estudiar sus gráficas. Se caracterizan, les digo, siempre en términos de sus gráficas. ¿Para qué lo menciono? Porque pues quiero definir qué es un conjunto aleatorio. Un conjunto aleatorio, pues parto siempre del espacio de probabilidad y luego, pues básicamente una multifunción que va del espacio omega a R. Ahora me voy a nada más a situar sobre los reales, donde cada x de omega es un cerrado. Aquí obviamente en los reales son cerrados de R. Y pues su gráfica tiene que satisfacer una condición de medibilidad. Yo parto de un espacio de probabilidad, ese espacio de probabilidad tiene esta sigma álgebra y digo que también el conjunto difuso tiene su imagen en los reales. Entonces la gráfica, la condición que le pido a la gráfica es que sea un conjunto medible en la sigma álgebra producto de A y los borelianos. Esta es la condición de medibilidad que se le pide a una para que sea un conjunto aleatorio. Entonces, pues bueno, estas cosas las menciono porque son cosas que yo necesito. Y luego, una selección de X, que es un conjunto aleatorio. Una selección es una variable aleatoria cuyo dominio es omega y cuya imagen está en los reales, que además es L1 integrable, obviamente respecto aquí la medida de probabilidad, que satisface esto. Que por cada omega aquí en el espacio, la imagen de G va a estar en el conjunto correspondiente de X de omega. A eso se le llama una selección. Entonces, como que igual un poco raro, ¿no? Yo tengo una función que asigna conjuntos y luego pido o me fijo en las variables aleatorias puntuales, unidimensionales, cuyas imágenes están siempre aquí en los respectivos conjuntos omega, ¿no? Esos se llaman selecciones. Y bueno, aquí hay un teorema pues, célebre, el de Ril-Nartsevsky y también Kuratowski, que dice que un conjunto aleatorio, para un conjunto aleatorio siempre existe al menos una selección. Entonces, este teorema, pues bueno, es de gran utilidad, ¿no? Para lo que sigue. Porque, bueno, en probabilidad hay un operador que se llama el operador esperanza, que ese es pues el gran caballito de batalla en toda la teoría. Siempre ese operador aparece. Entonces, pues en conjuntos aleatorios hay algo similar. Y ese operador esperanza, para conjuntos aleatorios, se define de este modo. E estrellita, para hacer como que la distinción con el operador esperanza, digamos, clásico de variables aleatorias puntuales. Está dado por este conjunto, que son todas las integrales respecto de la medida de probabilidad de sus selecciones. Entonces es un poquito igual algo curioso que la esperanza obviamente va a ser otro conjunto y esté constituido por las integrales de sus selecciones. Esto viene de algo que se llama la integral de Aumann, que es la integral para conjuntos, para multifunciones. Pero aquí pues lo aplico directamente para el caso aleatorio o para los conjuntos aleatorios. Entonces, esta es ahora su esperanza, ¿no? Un conjunto. Y bueno, si yo pido además que esta variable aleatoria o conjunto aleatorio sea integralmente acotado, es decir, que exista una variable aleatoria L1 integrable que acote
a todas las imágenes de este conjunto aleatorio. Si existe una función integrable que acote a todas las imágenes, entonces va a decir que esto es integral, que el conjunto aleatorio es integralmente acotado. O bueno, equivalentemente podría pensarlo que la norma del conjunto que definida por esta cosa es integrable o es finita respecto de la medida de probabilidad. Esto se llama del conjunto aleatorio. El supremo de la imagen está aquí en los conjuntos a donde manda el conjunto aleatorio. En fin, bastante... Yo sé que me muevo fuera de su área, pero bueno. No, pero bueno, es que pues esto, o sea, acabas de definir las selecciones, ¿no? Ajá. Entonces eso, pues, sí, los manejamos en topología. Excelente, excelente. Sí. Nomás es un caso particular o un poquito Sí, más cosas. en un contexto de un espacio de probabilidad. Ándale, Sí, exacto. sí, sí. Y bueno, pues entonces ahora defino con lo anterior que es una variable aleatoria difusa. Yo había hablado de conjuntos aleatorios, había hablado de números difusos. Ahora pues mezclo los dos conceptos para definir que es una variable aleatoria difusa. Y nuevamente parto de un espacio de probabilidad. Parto de un espacio de probabilidad. Una variable aleatoria, perdón, va a ser una función que a cada elemento de omega le asigne un número difuso. Pues, pero que además cumpla una condición de medibilidad. Es decir, si a cada puntito le va a mandar un difuso, podríamos pensar que a cada puntito le asigna una familia de conjuntos, ¿no? Que son sus alfacortes. Un difuso lo puedo ver como una familia de conjuntos. Entonces, a cada puntito le asigna una familia de conjuntos. Para toda esa familia, todas esas respectivas familias, yo voy a pedir esta condición de medibilidad. Que cada una de estas gráficas, aquí, respectivo alfacorte del conjunto difuso imagen, pues se tiene que cumplir esta condición. Chéquense, aquí déjense un poco más claro. A cada omega le asigna un difuso, ¿no? Entonces, esos difusos lo puedo caracterizar por una familia de conjuntos dada por esto, ¿no? O sea, si yo fijo un alfa, entonces a cada omega le manda este conjunto. Y pido, esto es un conjunto aleatorio, y pido que esos conjuntos aleatorios sean medibles, en el sentido que hace rato dije. Entonces, todos los conjuntos, los respectivos alfacortes del número difuso imagen tienen que ser conjuntos aleatorios. Es básicamente traducir eso, ¿no? Aquí igual sí, se meten muchos parámetros y igual hay que verlo esto con un poquito de calma, pero no es muy difícil, ¿no? Nada más es que hay varios índices ahí involucrados. Y pues bueno, como dije, para cada alfa pues es un conjunto aleatorio. Esto, si yo restringo a un alfa, me resulta un conjunto aleatorio, ¿no? Entonces, además pido, a mí me interesan las variables aleatorias integralmente acotadas, es decir, que exista una función en L1 que acote a todas las imágenes de esta función que manda puntos en conjuntos difusos. ¿De qué modo? Pues aquí también se tienen que hacer algunos ajustes, porque la imagen de estos son difusos, entonces son familias de conjuntos, entonces tiene que acotar la función G a todas estas familias de conjuntos, digamos, de manera uniforme, ¿no? Entonces, pedir eso es decir que la variable aleatoria es integralmente acotada. Bien, ahora, pues defino algo análogo a la esperanza de un conjunto aleatorio, pero ahora va a ser la esperanza difusa. Y pues recuerdo que esta es una variable aleatoria difusa, que por cada alfa es un conjunto difuso, entonces pues asocio eso tal cual. A cada alfacorte le voy a asociar la esperanza de su respectivo conjunto aleatorio, ¿no? Que está dado por esto, ¿no? Entonces, aquí voy a obtener una familia de conjuntos y a eso le llamo la esperanza.
que resulta ser otro número difuso, con todas las características que tienen los conjuntos aleatorios y que estoy pidiendo que sea integralmente acotado y eso, resulta que es un número difuso. Ahí también hay varias cosas que están por detrás que se tienen que decir, ¿no? Que igual no pongo todos los detalles porque sería algo que no se va a entender nada. Entonces, menciono este teorema de convergencia dominada. En teoría de la medida hay un teorema de convergencia dominada muy famoso, el de Lebesgue, ¿no? Aquí, en variables aleatorias difusas, esta es como que la versión para este caso. Y digo, la relevancia de esto es análogo en teoría de la medida. En teoría de la medida, una gran cantidad de cosas se prueban a través del teorema de convergencia monótona y el teorema de convergencia dominada. Entonces, lo mismo aquí, estos teoremas límites son esenciales en la teoría. También siempre es a partir de convergencias. Y pues que haya un teorema similar o análogo es de gran valor. Pero bueno, aquí hay algunas cosas que quiero mencionar. Entonces aquí parto de una sucesión de números difusos, de variables aleatorias difusas, perdón. Estas variables aleatorias difusas les exijo que sean integralmente acotadas, que converjan en la métrica de infinito. Entonces aquí, o sea, la de los números difusos, bueno, casi seguramente. Luego pido que exista una variable aleatoria en L1 que acote uniformemente a todas las imágenes de todas las variables aleatorias de la sucesión. Entonces aquí es como que un poquito más fuerte esa condición. Entonces, si cumple esta sucesión, estas tres características que convergen en la métrica de infinito, existe y que cada una de ellas es integralmente acotada y además existe luego una función h en L1 que las acota a todas, entonces yo puedo asegurar que las esperanzas, es decir, que son números difusos, también convergen. O sea, lo mismito que en el teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Convergen, pero ahora en la métrica de infinito. Entonces, bueno, como menciono, esto es el caballito de batalla en la teoría, ¿no? Y aquí, pues, hay algo que es como que un problema, ¿no? Bueno, o no problema, pero sí es relevante, ¿no? Que la métrica en la cual la que convergen es la de infinito. Ambas, ¿no? Entonces, ahí hay como que muchos problemas, porque no siempre todas las variables aleatorias difusas que aparecen en la vida real, pues son también comportadas como para que se puedan tratar de manera adecuada con la métrica de infinito. Entonces, también es un poco restrictivo esto, porque solamente aquí pues está en el escenario bonito. Y luego pues mencioné todo esto bueno, lo que quería llegar era este teorema, ¿no? Este teorema, pues a mí en particular en lo que estoy trabajando, porque quisiéramos, digamos, asegurar otra métrica. Y pues bueno, no hay resultados estándar y documentados sobre pues que esto se cumpla con otras métricas y sobre todo en el escenario en el que pues digamos hemos trabajado con variables aleatorias de este estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto que mencioné sobre la métrica de Hausdorff, la métrica difusa, todo esto, pues ha desembocado en estudiar estas cosas y en estudiar cómo puedo cambiar la métrica, ¿sí? ¿Qué hipótesis se pueden cambiar? Aquí menciono esos problemas que han salido y que también pues, están ahí por ahí documentados. ¿Cómo definir una métrica completa, separable para los cortes que no separa convexidad? Entonces, eso sería como que muy deseable. Como mencioné, en las aplicaciones reales, no siempre los alfacortes son convexos. Entonces, tener esa hipótesis que es pues súper útil, pero también es muy restrictiva, pues hace que uno se pregunte de qué modo puedo salvar eso, ¿no? Existe otra métrica difusa con la que el teorema de convergencia dominada se cumpla,
Entonces es otro problema que está ahí como que pues latente. Estos dos son, sobre todo este segundo es muy en probabilidad difusa aparece mucho, ¿no? Y luego en probabilidad hay teoremas clásicos, el teorema del límite central, fuerte de los grandes números, se llevan de manera pues, muy similar al caso difuso de variables aleatorias difusas, y también para esos teoremas clásicos de variables aleatorias difusas, ¿qué onda con la métrica? ¿Se puede cambiar? Estos se garantizan igual con la D infinito, ¿no? Casi todo es con D infinito, salvo hay pocos resultados que se garantizan con D1. Entonces, se quiere o se busca, se pregunta actualmente sobre la existencia de estas métricas que resuelvan el problema con otro enfoque. Y pues bueno, eso es lo que, pues, gran parte de lo que yo he estado estudiando en el doctorado, pues me haya orillado a estudiar estas métricas, y pues bueno, fue el contexto que fue que me trajo aquí, ¿no? En platicarles de esto, y pues bueno, era lo que les quería platicar. Pongo aquí una referencia como que clásicas, sobre todo este libro, que es el que a mí me ha ayudado bastante, Set Value Analysis, y este artículo, los de Puri y Ralescu, son los artículos de los cuales pues saqué casi todo lo que les acabo de mencionar, y de este libro, ¿no? Pero pues aquí hay otras referencias clásicas, más del estilo aquí de topología, el de Diamond and Metric Spaces of Fuzzy Sets. Ese es un artículo clásico de métricas difusas. Y pues bueno, era lo que les quería platicar. Bueno, gracias para Salvador. Mencionas que estás en doctorado, ¿has tenido algunos avances en estos problemas? Sí, bueno, digamos, la cosa fue utilizar variables aleatorias difusas para aplicarlas en procesos de decisión de Markov. Eh, de decisión de Markov. No sé si... Ajá, sí. Bueno, hay procesos de Markov y hay procesos de decisión de Markov, que pues, es una variante, digamos, ¿no? Nada más en los procesos de decisión están involucradas otras variables aleatorias que se llaman decisiones. Entonces, lo que hicimos fue ocupar variables aleatorias difusas para aplicarlas en un proceso de decisión de Markov y resolver ahora, digamos, un problema clásico en procesos de decisión, en el que ahora las variables ya no son, digamos, reales, sino difusas. En ese sentido, para los objetivos, digamos, del problema que estábamos planteándonos, sí, ya he tenido avances. Sin embargo, pues la idea es buscar cómo resolver esos mismos problemas, pero ahora utilizando otras métricas. También ahí se ven varios problemas. El de los órdenes es otro problema que siempre aparece trabajando con esto, porque también tienen una estructura ordenada. Por lo regular son órdenes parciales. Existen algunos órdenes totales, pero muy poquitos, y son bastante muy intrincados algunos de los que son totales. Entonces, también esa es otra cosa que nos hemos preguntado sobre los órdenes ahí, y pues ahí estoy buscándole tanto en métricas como en distintos órdenes que puedan llevar a una solución que ya hice. ¿Alguien más? Yo. Bueno, primero que nada, Gracias, o Ángel. sea, bueno, creo que me impresionó bastante justo porque como que todo esto tiene gran sabor a varias cosas, ¿no? O sea, por un lado exhibiste la topología, pero sabe mucho a análisis funcional y a muchas otras cosas. Sí. Pero, bueno, tenía varias preguntas, pero honestamente como que sí se me fueron olvidando con todo el proceso. O sea, porque justo como que quería retener las cosas, pero al menos creo que tengo dos que son las que creo que tengo más interés. Una es sobre cuando empezaste a hablar de la métrica de Hausdorff, que trabajaste sobre la K. Ajá, sí, lo de los compactos. Y por ahí dijiste que esa cosa era localmente compacto, completo, separable y no me acuerdo qué más. Que era un cono convexo, que Sí, 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 sí. bien. Entonces, mi pregunta es, si tú te fijas a ver, déjame ver si me acuerdo de los nombres, era como
R. A ver, me regreso. Va. Bueno, si quieres darle ahora. Me regreso al sí, Sí, o sea. aquí está, ¿no? Sí, Los compactos, sí, la métrica. Ajá. Sí, y luego, por ejemplo, justo. Entonces, por ejemplo, en el caso particular cuando empiezas en KR, o sea, con M igual a 1, Ajá. ese espacio con la métrica que le das, ¿qué tan parecido es a R? O sea, porque dije, bueno, o sea, desde luego como que siento yo que muchas cosas se heredan de R, porque pues por cómo defines la métrica y luego cómo defines la suma, y demás, y dije, bueno, pues qué tan parecido es, porque dije, luego está lo de lo localmente compacto y todo ese tipo de cosas, y dije, y si desde luego sí son muy muy parecidos o hay una diferencia notable que puedas mencionar. Pues, no, o sea, No, pero no entendí. ¿Diferencia entre qué y qué? Entre estructuras. O sea, entre este espacio, entre el espacio, de los porque compactos. ajá, porque, o sea, ya estás diciendo que es métrico, Ajá. estás diciendo que es completo, separable, localmente compacto y además le añades una suma, ¿no? Ujú. Y dije, bueno, entonces se parece mucho a R. Bueno, hablando con M igual a 1. KDRM y RM, algo así. Ajá, sí, básicamente. Ajá. O la Bueno, similitud. sí, bueno, justo, bueno, al menos pienso yo en específico con M igual a 1. Bueno, igual no sé si es igual, pero Pues, KDR es qué tan parecido es a R. sí, claro, entiendo, no sé, sus similitudes, ¿cuál puede ser? No sé, o sea, hay algo que las diferencia bastante, ¿no? Pues en R son puntos y aquí en KRM son conjuntos compactos, ¿no? Entonces eso ya, pues, espacios de objetos muy distintos, si bien los compactos son de elementos de R, también las estructuras pues cambia bastante. Pues mira, en su aspecto, digamos, como estructura, pues sí, mencionas claro que tienen varias similitudes, pero no vería como o sea, decir de qué otra manera son tan parecidos o... Pues podrás pasarte donde dices las propiedades que tenías completo, tienes uno así, ¿no? Sí. Ajá. Este espacio es tal y tal. Bueno, es una su topología estas, perdón. Y luego aquí un ejemplo y hay las características, ¿no? Es completo, compacto. Estos serían como sus racionales, quizás, formado por vectores cuyas componentes son racionales. No sé, localmente compacto, igual como en R, pues las vecindades son localmente, bueno, sobre todo porque son métricos, ¿no? Digamos como que esa estructura no es, en ese sentido yo siento que no es como muy novedoso porque, pues al ser métrico, pues todos los métricos la tienen, ¿no? O sea, es una estructura así, métrico separable. Entonces no sé cómo poderlo más hacer ver una similitud entre R y los compactos de R con esta Pero, métrica. por ejemplo, ahí, o sea, hay una operación. Sí. Son por escalar. O sea, es un cono convexo. Bueno, es que no me sé muy bien esas definiciones, pero lo que estás diciendo es que está dentro de un espacio vectorial o cono convexo lo defines simplemente así como que hay una suma. Una suma, ¿qué es esto? ¿No? Que en el espacio haya una suma, y que es la suma de Minkowski, y una operación, multiplicación por escalar. Pero el escalar tiene que ser positivo. Bueno, no negativo, también el cero vale. El cero vale. Tiene que ser no negativo, ¿no? No sé si el escalar permito que sea negativo, ya eso me dé que haya un espacio vectorial en el cual esté esto. Sí, es que al menos yo me sabía la definición de cono convexo dentro de un espacio vectorial. Ok. Pero tú como que estás considerando sí. el cono sin considerarlo de afuera. Exacto. Sí, lo demás no, no. Hay algo aquí muy interesante. Esta estructura de estos conjuntos, al ser convexos y compactos, hay un encaje a un espacio de Banach. Toda esta estructura se puede encajar en un espacio de Banach.
Es decir, a cada uno de estos compactos se le asocia una función que se llama función de soporte. Entonces, digamos, están en cada compacto de soporte, que esas funciones viven en un espacio de Vanna. Pero obviamente pues el espacio de Vanna es todavía aún mayor, nada más esto es un pedacito en ese espacio de Vanna, pero que ayuda mucho. Ayuda mucho en algunos teoremas que aquí no me metí, pero por ejemplo los teoremas de límite central y ley de grandes números para difusos, se aplica, se utiliza eso, que todos esos objetos ahora pues los ves como que viven en un espacio de Vanna y ocupa la estructura del espacio de Vanna, sobre todo las convergencias en el espacio de Vanna para regresarlas a los difusos. También pues sí tienen esa estructura como elementos de un espacio de Vanna, pero no sé también qué, qué, qué más podría Bueno, decir. probablemente la diferencia bueno, tenga que ver con eso. A lo mejor, o sea, tú estás considerando convexos, ¿no? Sí. Te fijas en los compactos en general, sí sea un espacio vectorial, un espacio de Vanna. Ah, ok. Entonces probablemente ese es un subespacio de un espacio de Vanna. Y seguramente ese espacio de Vanna es de dimensión infinita. Ajá. Y eso ya lo va a hacer diferente a R. Bueno, Oh. eso es lo que conjeturo, pero ahora Ok. sí que no soy experto en este tema. Sí, sí es cierto. Eso es Todo. lo que va a ser diferente. Claro. Órale. Bueno, y la otra pregunta que tenía, siento yo que es más inocente, justamente va al tema de lo de las métricas que estabas hablando al final, ¿no? Sobre para los números difusos. Y bueno, claro, ya al final me quedó claro que no solamente he estado buscando la cuestión esta de completez y separabilidad, sino que estaba buscando los otros resultados. Exacto. Pero ignorando justamente ese tipo de cosas, yo como que me llamó mucho la atención que tú dijeras que buscabas mucho la separabilidad, que ya pues justo evidencias que no sé. Que no era separable. Siempre, pero completé sí. Entonces mi pregunta iba más como por el lado de que, ¿por qué no o sea, me queda claro que como que la completez es algo que casi nunca se está soltando cuando hablas de las métricas que trabajas, pero ¿por qué no hacerlo al revés en el sentido de busca una métrica que jale bien con separabilidad y después extenderlo? Ok. O sea, desde luego a lo mejor tu espacio no va a ser completo en tu métrica que te garantice la separabilidad, pero después completar, queda claro que a lo mejor posiblemente al momento de completar pues vas a tener otras cosas que ya no van a ser directamente números difusos, pero no sé si por ahí... Es otro camino, ¿no? De alternativa. Pero justo Sí. termina siendo una pregunta, siento yo, muy inocente porque dices, pues la plática se llama de números difusos, de variables difusas, y digo yo, o sea, a lo mejor si ya tengo otras cosas que no son difusas, pues... Claro, no, pues sí. No sé. Pues bien, ya ves, ya dijiste la... Ah, ¿es eso? No, o sea, pues por supuesto, ¿no? Yo lo que quiero es que se mantenga la estructura de números difusos y pues bueno, todas las vías que hay de ver estas cosas de otro modo, siempre se busca eso, ¿no? Que sean otra vez difusos y luego la cosa es todavía aún más restrictiva, no solamente difusos, por ejemplo, cuando trabajas, por ejemplo, mencioné un caso de números difusos, estos, ¿no? Los LR, los que digamos que trabajé mucho con los que he utilizado más bien. Se pide todavía más que quieres que vuelvan a ser números difusos LR, ¿no? O sea, si trabajas con números LR, al final siempre lo que también estás buscando es que vuelvan a ser números de este tipo. O sea, la cosa se restringe bastante más ya en los problemas prácticos, digamos que son los que pues más me han pues me han interesado por la cuestión que he trabajado. Pero sí, es complicado eso de buscar lo de la métrica y mantener las estructuras siempre en todo lo que uno quiere, ¿no? Te digo, es problema que ahí están de investigación y que yo le veo más como que solución lado topológica que probabilista, entonces por eso también lo menciono, ¿no? Ese es un problema casi de topología, no es de probabilidad.
Ajá. Bueno, muchas gracias. Sí, no, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No, un comentario nada más de que eso que mencionó Ángel de como buscar otra métrica que cumpla separabilidad y digo completez y llevarlo a separabilidad, pues suena bien complicado, ¿no? O sea, supongo que esas métricas que tuviste ya están desde hace tiempo y que como que pensar en una, pues sí, o sea, como que investigar ahí, me imagino que tal vez a alguien se le ocurra, pero es, es muy complicado decir, pues con esta va a tener esta propiedad, como que... Sí. Hay varias, o sea, yo mencioné ahorita estas métricas que son las más como que más estudiadas, con las que tienen mejor comportamiento, pero hay, o sea, si se pone uno a buscar métricas difusas, hay, o sea, muchas, ¿eh? Pero obviamente, pues, como la que mencioné, la del Supremo, ¿no? Esa no es muy útil. O sea, también esas cosas que hay, o sea, sí a mucha gente se le ocurre otras métricas. Yo he visto sin problema, yo creo como otras 6 métricas. Pero pues no todas, o sea, tienen una utilidad, ¿no? O sea, de que se te puede ocurrir otra métrica, yo creo que sí, eso sí es posible, pero ya que cumpla la separabilidad, sí, todo eso. Eso ya es lo que estaría chido. Pero bueno, sí, así la cosa, compañeros. ¿Alguna otra? Bueno, le damos otro aplauso a Salvador. Gracias, Diego. Muchas gracias y los esperamos la siguiente semana. Bien, entonces, gracias.